1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco. Total, que acabó la guerra y los republicanos españoles perdieron. Y Franco se asentó en el poder. Un poder que se negó a compartir con nadie. Y esto es lo que a Nacho Jurado no le entraba en la cabeza. ¿Cómo es posible que Franco lograra engañar a todos? Porque no solamente lo hizo con los falangistas y los monárquicos y los tradicionalistas, todos esos que creían que había llegado su hora de acceder al poder, sino con sus propios aliados, sus colegas militares y los que le habían ayudado a ganar la guerra, las potencias del eje. A todos traicionó. ¡Qué personaje aquel gallego capaz de dejar plantado al propio Hitler! Los camisas azules, tan idealistas y exaltados ellos, fueron los primeros en planear el fin del hombre que había traicionado el ideal nacional sindicalista de José Antonio Primo de Rivera, que ya había advertido a los suyos de los riesgos de que Franco, en lugar de la revolución, reinstaurara una mediocridad burguesa conservadora. Un grupo de falangistas que vienen en ese momento de la División Azul y que vienen pues con con todo el tema belicoso de haber estado en el frente y se encuentran con que el régimen no les ofrece lo que ellos pensaban, es decir, que el régimen no era realmente un régimen falangista, aquello para lo que habían estado luchando. Crearon la Junta de Falange Auténtica y escogieron una fecha emblemática para el magnicidio, el 1 de abril de 1941, durante el desfile de la Victoria. Pero comenzaron las vacilaciones y decidieron que usar una bomba no estaba bien, que era más de anarquistas desesperados y optaron por el tiro. Mantuvieron la fecha del 1 de abril y escogieron como escenario el Teatro Español, al que el caudillo asistiría esa misma noche a un espectáculo. Y se reunieron una semana antes para votar sobre la conveniencia o no del atentado, sin darse cuenta de que en la reunión había un infiltrado. Pero tampoco hacía mucha falta, porque el resultado fue de 4 votos negativos y una abstención. Ni uno solo de los de la Junta estaba a favor del atentado. Los planes eran tan burdos que no llegan siquiera a plantearse. Es un debate sobre que se podría hacer un atentado, pero realmente no llega eso a nada. No es que no se quisiera matar a Franco, es que no hubo consenso en el momento ese. Los miembros del grupo que plantearon la Junta Política Clandestina no quisieron en ese momento comprometerse. Además había 2 cosas. La primera es que estaban convencidos de que la policía estaba detrás de ellos en ese momento. Que yo creo apunto que probablemente estuviera detrás de ellos a través de Rodríguez Tarducci. Y yo creo que en ese sentido la Junta Política comprendió que no tenía nada que hacer como tal porque ya se les habían visto todas las armas. Por eso el atentado ni siquiera se planteó. Y a Nacho Jurado no le extrañó aquella fantasmada, pues por lo que sabía, los falangistas fueron de siempre unos señoritos bravucones y charlatanes. Sin embargo, aquella reunión debió llegar a oídos de Franco porque al año siguiente mandó fusilar a 2 miembros de Falange Auténtica y desterró a varios de los que habían formado aquella ineficaz y patética junta. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes. Y luego les llegó el turno a los monárquicos, que veían que el caudillo no estaba dispuesto a ceder el poder, a pesar de que la mayor parte del ejército era partidario de la restauración monárquica. Y comenzaron las conspiraciones. Había generales como Aranda, Quindelán o Juan Bautista Sánchez, y civiles del nivel de Jacobo Fitz-James Stuart, duque de Alba. Tengo la idea de que en los años 45, 44, cuando estaba claro que el fascismo iba a ser derrotado en la Segunda Guerra ya, hubo monárquicos que pensaron en sustituir a Franco, y yo no sé si algún militar habrá pensado en eliminarle. Tengo la impresión de que no, porque las clases dominantes en este país
han sido siempre de una cobardía increíble. Y lo que resulta tremendamente sorprendente es que los generales monárquicos pidieran ayuda a los anarquistas para acabar con Franco. Marco Nadal, secretario general de la CNT por aquellas fechas, le contó lo siguiente a Eliseo Bayo. Enrique Marco nos contó en el penal de Burgos, a unos cuantos que estábamos allá, que él había asistido a una cena. Yo creo que él dijo en casa del duque de Alba que en esa cena a la que asistió el general Aranda se habló de preparar un atentado contra Franco. No es la primera vez, dijo Enrique Marco, que habían asistido a reuniones como esa, y justificaba el hecho de que había varios militares que estaban implicados en preparar atentados contra Franco. El ejército está dividido en 3 o 4 grupos dispuestos a jugársela por aquella época. De la misma manera que nosotros creíamos que Franco se acababa, ellos también creían que el régimen se iba a tomar por saco. Entonces cada uno preparaba su salida, o su quedarse. ¿Bueno qué te quiero decir? Y entonces yo confiaba en que esas partidas generales acabarían trayendo a don Juan, que lo querían, primera tentativa, traerlo a Barcelona, porque era conde de Barcelona. Proclamarlo al rey en Barcelona, un avión y a Madrid. El plan trazado entre militares y anarquistas era tan disparatado que no pasó de una simple charla de sobremesa. Pretendían nada menos que volar las cortes con Franco dentro, llenando de bombas las alcantarillas de la carrera de San Jerónimo. Pero aquella simple intención acarreó sus víctimas, porque con Franco se pagaba hasta por los pensamientos. Enrique Marco Nadal fue detenido en el 47, en junio del 47, en medio de unas redadas grandes que había. Ella se sentía acorralado, entró en un estanco y entregó 100 pesetas y miró hacia atrás y le dijo al estanquero: quédese con el cambio que no lo necesito. Y salió. Y entonces ahí lo detuvieron. Enrique Marco Nadal fue interrogado durante 3 meses en las dependencias policiales, condenado a muerte, y aunque la pena le fue conmutada, pasó 20 años en la cárcel. Y también los militares se llevaron lo suyo. Quindelán fue confinado en Canarias y Aranda, tras sufrir arresto domiciliario, fue desterrado a la isla de Mallorca. Juan Bautista Sánchez, entonces capitán general de Cataluña, corrió peor suerte y murió en extrañas circunstancias. Y Nacho Jurado comenzó a darse cuenta de que en la historia de los atentados contra Franco se producía una peculiaridad. Los que mueren son siempre los que los preparan. La Segunda Guerra Mundial tocaba a su fin, y ni falangistas, ni militares, ni monárquicos fueron capaces de acabar con Franco. Y los monárquicos confiaban en que los aliados, una vez terminada la guerra, restaurarían la monarquía. Pero la verdad es que desconocían la opinión que ellos merecían a los aliados. Antes de acabar la guerra, y cuando hacen una evaluación de las posibilidades de Franco, ¿qué es lo que dicen de los monárquicos? Dicen: los monárquicos son peores que la extrema derecha. Es decir, son gente que no es una alternativa porque es un país de izquierdas. Por eso no se podía hacer un referéndum en España por la monarquía. ¿Por qué? Porque no salía. Y dicen: no podemos apoyarnos a los monárquicos. Yo me acuerdo haber leído varios informes británicos diciendo: bueno, pues son gente que vive todavía en una situación, es decir, nada de centro, es decir, es muy movidos, muy de extrema derecha. Extrema derecha no en el sentido literal de fascistas, sino de gente excesivamente conservadores. La verdad es que en los únicos que Nacho Jurado confiaba para que acabaran de una vez con aquella situación era en los comunistas, porque sabía que el partido